Y toca hablar ya del momento económico, y el dato del día sin dudas es la inflación oficial del mes de diciembre, que dio a conocer hoy el INDEC y que completa de esta forma cuál fue la inflación de todo el año pasado. Y vamos a empezar a repasar. 2,6% de entonces es la inflación del mes pasado, una inflación que estuvo un poquito por encima de lo que esperaba el gobierno y que completa entonces el año con un 47,6% de inflación. El gobierno esperaba, o el equipo económico proyectaba un 45%. Estuvo por encima de esta estimación, pero hay que decir que quienes acertaron fueron los privados, que hablaban de un 48% de inflación, y efectivamente estuvo muy cerca de eso. ¿Qué fue lo que más aumentó y empujó a la inflación el año pasado? Fíjate, alimentos y bebidas, rubro que creció un 51%, por encima del índice promedio. Transporte un 67%, ahí tenés el impacto también de la quita de subsidios. En comunicación un 55%. En equipamiento y mantenimiento del hogar también un 50%. Y salud, algo que pesa mucho, sobre todo aquellos que tienen un sistema privado de salud, una prepaga, 50% de incremento. Estos son los rubros que más aumentaron y empujaron a la inflación durante todo el año pasado. Pero hubo un quiebre. La recesión marcó a muchos sectores que se vieron impedidos de poder remarcar los precios y seguir sobre todo el impacto de la devaluación que impactó en sus costos, pero que no pudieron trasladar al 100% a los consumidores. Por eso fíjate que fue lo que menos aumentó, o aumentó por detrás de este promedio de casi el 48% de inflación. Indumentaria y calzado, uno de los sectores que más ha sentido la recesión, 33% de incremento. Sí, es una suba relevante, pero estuvo muy lejos del promedio de casi 48% de inflación del año pasado. El sector de educación, un 32% de incremento. Restaurantes y hoteles, 39% de incremento. Los tres sectores entonces de la economía que crecieron bastante por detrás del promedio general. Ahora, cuando uno empieza a hablar de esta inflación, tiene que remitirse a lo histórico. ¿Cuándo tuvimos una inflación tan alta? Fíjate, cuando salimos de un proceso de hiperinflación en el año 90 de 1.300% y se instala la convertibilidad en abril de 1991 con Carlos Menem en el poder, se achicó ese 1.300% de inflación al 84%. El número es altísimo, pero se lucía en ese momento como una política acertada porque venías de cifras siderales. En el año 2002, otra cifra oficial del INDEC marcaba un 41%, saliendo ya de la convertibilidad, y el impacto que esto, por supuesto, tuvo en los precios con la crisis. Y el 2014, y acá tenemos que remitirnos a una fuente no oficial, lamentablemente, porque ya estaba intervenido el INDEC en la época kirchnerista, donde las estadísticas oficiales prácticamente no tenían valor. Entonces, había un índice de precios que todas las consultoras privadas daban a conocer a través del Congreso. En 2014, esta estadística reflejó un 38,5% de inflación, y aquí tenías también un problema muy grave que luego se pudo empezar a achicar. 2018, entonces, supera estos números con un 47,6% de inflación, pero también hay que decir que supera hasta la estadística del año 2016, cuando salimos del régimen de cepo cambiario, donde también hubo un impacto muy fuerte en los precios tras ese corte de régimen monetario, y que en ese entonces la inflación estuvo en el 40%, y estás 8 puntos arriba, una inflación que el gobierno no esperaba, que el gobierno adjudica a las 3 corridas cambiarias que tuvimos, a la devaluación abrupta y por supuesto a tener que llevar nuestra problemática al mundo y al Fondo Monetario Internacional. Inflación que para este año el gobierno está proyectando en el 23% y que los privados creen que estará quizás entre el 25 o 30%. Si estás dentro del régimen simplificado, atención, porque tenés tiempo hasta el lunes 21 para revisar tu facturación y ver si tenés que recategorizarte. Y acá se abre una polémica tremenda, porque así como hace un rato te dábamos la estadística oficial de inflación que marcó casi una actualización del 48% en los precios, no se actualizó en la misma proporción el parámetro para saber cómo están las facturaciones y categorías del monotributo. Este índice que ves ahí del 28,4% es el que se toma, o 28,5%, para poder establecer cuándo un monotributista, por ejemplo, deja de serlo, porque van actualizando las categorías y en función de eso las facturaciones y las cuotas. Por eso hay muchas quejas, porque probablemente muchos contribuyentes dejen de ser monotributistas, y si no lo declaran ante el fisco, atención, porque quedan automáticamente excluidos. Hoy, lamentablemente, no se puede evitar esta situación, hay una fórmula y es legal y se aplicó así. Pero queremos darte algunos ejemplos para que tengas presente a partir de ahora, si vas a facturar, revisar la facturación y revisar la cuota. En principio, facturaciones hasta los 138.128 pesos
van a tener que pagar una cuota mensual de casi 1.300 pesos. Y las facturaciones de hasta 207.192 pesos van a tener que pagar casi una cuota de 1.500 pesos. Lo tenés ahí en pantalla, números redondos, pero claro, empiezan estas actualizaciones a incidir sobre todo en los recálculos, aquellos que en realidad son monotributistas, pero venden o tienen algún comercio, un emprendimiento, se dieron cuenta que tuvieron que actualizar los precios y que eso significó vender más y un poquito más caro, pero no necesariamente ganar más, no ganarle a la inflación. Y sin embargo ahora tal vez quedan excluidos de este régimen simplificado y fíjate cómo quedan también las cuotas. Seguimos mostrándote los ejemplos. Las facturaciones de hasta 276.255 pesos van a pagar una cuota mensual de 1.626 pesos y la facturación de hasta 414.383 pesos, unos 1.654 pesos de cuota. Algunos números que hay que tener en cuenta porque, por supuesto, esto atañe a la economía, pero no es lo único, ¿eh? Te hablamos de inflación, te hablamos de aumentos, te hablamos del monotributo y ahora toca hablar de patentes. Tenés la suerte, la fortuna de tener una propiedad, una propiedad de auto, una patente, te va a llegar ahora con una actualización. ¿Es la actualización a la par de la inflación? No. Algunas patentes están llegando tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Gran Buenos Aires con actualizaciones que son realmente extraordinarias. Duplican el índice de precios proyectado por cada uno de los gobiernos, los provinciales y en el caso de la ciudad de Buenos Aires también el de Cava. Fíjate algunos ejemplos que te vamos a mostrar que ya llegaron de actualización en las patentes. Automotores, por ejemplo, un Peugeot 208 con un modelo 2015, es decir, no es un auto nuevo, que antes pagaba, antes es 2018, una cuota de 1.535 de patente. Y ahora le llega 2.700 de patente, es decir, una actualización del 76% en este impuesto. Cuando la proyección de inflación para este año es del 23%. Sigamos con algunos ejemplos que seguramente nos podés ir enviando a TN y la gente. Vamos recopilando porque tenemos algunos más. Fíjate, una Surán, modelo 2014. Sí. Antes pagaba 1.226 pesos. Ahora le llega una cuota con 1.950 a pagar, es decir, una actualización del 59%. Hay que decir, los impuestos siempre se actualizan en función de la inflación esperada. Es una recaudación esperada, no mirando para atrás los índices. Y ni siquiera está igualando la inflación que tenemos a conocer hoy del INDEC. Otros modelos, por ejemplo, en este caso, también un auto modelo 2016, Ciudad de Buenos Aires, pagaba una cuota de 2.034 pesos. Ahora le llega 2.730 de cuota. Un aumento del 34%. Hay un poquito más parejo. Sigue siendo por encima del 23% esperado. Y creo que tenemos algunos ejemplos más para mostrarte. A ver. A ver. ¿Con este terminamos? Ahí está. Ahí vamos. Bueno. Bueno. Ahí está. Y sí, hay que patearla afuera, pero hay que pagar los impuestos. Mira, te voy a decir una cosa. Ya está. Yo te voy a decir una cosa. Sí. A nosotros los economistas nos gusta mirar los promedios. Pero hay un punto con respecto a los promedios. Fíjate, cuando miro el promedio de aumento en lo que es la provincia de Buenos Aires, me da un 31%. Y yo te estoy mostrando patentes que llegaron con hasta un 75% de actualización. Claro. Y te digo más, aquellos que tienen la suerte de tener un auto importado, usado, 2017, 2016, 2015, llegaron las patentes con aumentos de hasta el 150%. Entonces, todo esto que es un promedio, cuando uno mira los extremos, bueno, hay casos que evidentemente se han quedado con un desfasaje totalmente importante entre lo que vale el auto y lo que hay que pagar de patentes. Ahora, ¿de quién es la culpa de estas actualizaciones que se hicieron desmedidas y no en función de la inflación? Porque así como tenés 31% de promedio de aumento en la provincia de Buenos Aires, la ciudad dice el promedio es 25%, pero también han recibido quejas por parte de contribuyentes que, como te decía, les ha llegado más del 100% de aumento en lo que es la cuota de patente. ¿Qué dicen desde los entes de recaudación, los fiscos provinciales o de la ciudad de Buenos Aires? Que en realidad lo que ellos hacen es tomar las valuaciones que se les giran. Mira. Y tenemos, digamos, acá un tema de direccionar culpas. Son las aseguradoras las que cuando hacen la evaluación de los automóviles están ponderando por encima de lo debido. Estuvimos investigando un poco el tema. Claro, hay dos puntos acá. La inflación y la devaluación, que impacta sobre todo en aquellos que son automotores importados. Y, a ver, acá que tenemos, 25 promedio es lo de Cava. Sí. Esto que te deja en un escenario en el que tal vez vos tenés un auto que es usado y por el cual cada vez pagás más de impuestos y que se supone que vale más.
Y ni te cuento cuando empiecen a llegar algunos costos de seguros que ya empiezan a actualizarse en función de lo que es la evaluación del auto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si tengo un auto usado, al menos para el fisco, vale más?